Sí, dime. Acharya, una pregunta que quiere entender lo emocional y lo racional dentro de la práctica de la conciencia de Krishna. En la traducción del Bhagavatam 5, 18, 22 encontramos un error. Espera un momento, voy a ver. ¿Cuál número? 5. 18, 22. Okay. Yasyati Bhaktir Bhagavati Kinchana nos hace creer que los devotos tenemos un conocimiento y los no devotos no tienen un conocimiento. Usted explicó eso en una clase. Espera un momentito. 21 dijiste. 18, 12. 5, 18, 12. 5, 18. Oh, 12. 12, sí. Sí, me equivoqué. Primer error de mi vida. No, yo le dije 21. Yo me equivoqué. Sí, vamos con eso. Usted conoce el chiste que solo cometí un error en mi vida. Una vez yo pensaba que me había equivocado, pero no era cierto. Entonces déjeme ver ahora este verso. Yasyasti Bhaktir, más me vale que mencionaste ese verso. Sí. Porque, sí. Entonces, pero ese verso encontramos un error que genera una distorsión en la percepción de los devotos sobre sí mismos y sobre los demás. Pero hay otro verso en el Bhagavad Gita, el 9.30, Apichet Suduracharan, que creo que ha creado una especie de licencia para matar bajo la impunidad que se le ofrece al devoto. Bueno, ese otro verso, primero voy a decir una palabra sobre este verso. Ok. Este verso, Yasyasti Bhaktir, que literalmente significa quien tiene devoción pura por el Señor, se asemeja, o los semidioses, y básicamente tienen todas las cualidades, en el sentido de buenas cualidades de los semidioses. Harava Bhaktasya, aquel que no tiene devoción por Dios, por Hari, ¿cómo puede tener las cualidades de devotos puros? Los editors, redactores de los libros de Prabhupada no eran, digamos, bueno, trataron. El primero que este verso no dice en sánscrito, que un devoto tiene todas las buenas cualidades. No lo dice. Dice que un devoto puro tiene todas las buenas cualidades. Entonces, si uno no es devoto puro, tal vez en la próxima. Pero entonces pensar que solo por ser devoto yo tengo las buenas cualidades, no es así para nada. Y decir que uno que no es devoto no tiene ninguna buena cualidad, simplemente no es lo que dice el sánscrito. El sánscrito dice claramente que uno que no es devoto no tiene las cualidades de un devoto puro. Y sabemos en el mundo real que hay no devotos, como se dice, que son generosos, que son amables, corteses y mucho más. Y sabemos que hay devotos que si estuvieras atrapado con ese devoto en una isla, probablemente te matarías. Entonces, no sé si queremos ser francos aquí. Un devoto desarrolla cualidades que no se puede desarrollar sin amor por Dios. Pero tiene que desarrollarlos, porque sabemos que el kanishta adhikari, el kanishta en sánscrito significa el más bajo. Entonces, el kanishta adhikari no trata bien a los demás. No tiene muchas buenas cualidades. El Bhagavatam, por ejemplo, dice, Archayam eva haraye, pujang jaksadhaye hate. Aquel que se dedica
adorar al Señor Krishna, pero únicamente en la forma de la deidad. Y no adora a Krishna, no da honor, no le da honor a Krishna en su forma dentro de todo serviente y todo, dentro de todos los devotos, es Savbhakta Prakrita Smrita. Savbhakta significa ese devoto. Savbhakta Prakrita Smrita es considerado en la plataforma material. Ni siquiera es espiritualista. Entonces, sí, hay toda una categoría. Krishna dice en Bhagavad Gita que hay personas que se acercan a mí por dinero, por eso, por el otro. Ellos no son en esa etapa trascendentales. Entonces, hay muchos que se dicen devotos que son personas mundanas. El Bhagavatam lo dice. Y está en la segunda etapa de Madhyamadhikari, que uno también adora a Krishna, pero hace amistad con devotos. Es un amigo fiel, un buen amigo. Obviamente, si tú revelas tu mente a un devoto y el devoto después se lo dice a otras personas a pesar de haber prometido que no iba a decírselo a nadie, obviamente esa persona no sabe formar y mantener amistad espiritual. Entonces, el peligro de una comprensión no literal de este verso es que obviamente eso genera arrogancia, ignorancia y muchas otras cosas negativas. Es por eso que tenemos que... Y además, hay muchísimas personas en este mundo que tienen una cierta devoción. Tal vez no entienden perfectamente a Dios, tal vez no son teólogos, digamos, completamente cualificados, pero tienen buenos corazones y tienen buenas cualidades. Así que, ¿y cuál es el otro verso que citabas? Sí, el otro verso que genera un peligro similar es el Bhagavad Gita 9:30. Apiche Un momentito. Todas glorias a los devotos que arreglaron ese Vedabase. Entonces, Bhagavad Gita, ¿cuál verso? 9:30. 9:30. A ver. Apichet suduracharo bhajate mamananya bhak sadureva sa mantavya samyak vyavasito hisaha. Ese verso, otra vez, si se entiende bien lo que Krishna dice, no hay problema. Krishna dice que, bueno, ¿tú tienes la traducción en español que puedes leer ahora? Sí, bueno, la traducción en español dice, y esto es lo que me preocupa, dice, aquel que comete actos abominables. Entonces, mi pregunta es, este término duracharo es un término que permite, digamos... Primero voy a traducir literalmente del inglés. Sí. El inglés dice, mismo que uno cometa la acción más abominable, si esa persona está dedicada al servicio devocional, ha de ser considerada santa la persona porque está correctamente situada en su determinación. Y ahora quiero traducir muy literalmente el sánscrito para ver exactamente literalmente lo que Krishna dice en el sánscrito. Krishna dice, apiche, mismo que, o mismo sí, sudurachara, una persona, su en sánscrito es exactamente como español, bien. Porque bien en español tiene dos significados, creo que principales. Uno es como bien hecho, algo hecho en forma buena, como hacer el bien o bienestar,
o bien queriente. Pero bien en español también significa muy, como, él es bien malo. ¿Verdad? Ustedes funcionan así. Él es bien malo, bien terrible. Entonces, es interesante que en sánscrito, su es exactamente igual. Y todavía tenemos su en, bueno, como en sánscrito, por ejemplo, Sukriti, Sukriti significa una persona que hace, bueno, como un bienhechor, uno que hace cosas buenas, acciones buenas, Sukriti. O también aquí, como se dice, Suduracharo, muy mala conducta. Es exactamente como bien en español. También tenemos su de sánscrito todavía en español e inglés, a través del griego en la forma de eu, como eufónico, ¿verdad? Que suena bien, eufónico, eufemismo. Bueno, entonces Krishna dice aquí, mismo si es el caso, mismo si una persona es dura como español, duro, o conducta, literalmente, conducta bien mala. Eso es exactamente literal. Mismo si una persona tiene conducta bien mala, o sea, muy mala conducta. Achara es conducta, como acharya que enseña por su conducta. Entonces, su durachara, muy mala o bien mala conducta. Bhajate Mang, me adora, Ananyavak. Ananyavak es muy importante. Anya en sánscrito significa otro. Y Ananya, sin otro. Y Vak, que acepta. Entonces, que acepta, no acepta nada otro que a mí. Bhajate Mam me adora sin aceptar otra cosa. O sea que yo soy todo por ese devoto. Entonces, estamos hablando de un devoto bastante serio en el proceso. Porque es Bhajate Mam me adora Ananyavak, sin querer saber de más nada. Y sadhu eva samantavya. Mantavya es del verbo man, pensar, con manas, la mente, como en español, mental, eso es sánscrito. Mental, mente, manas. Y mantavya significa ha de ser, como pensado así, ha de ser considerado en el sentido que deberá ser considerado sadhu. Y sadhu eva, y en el sentido que sadhu y no otra cosa. Eva en sánscrito es solamente. Sadhu eva, que deberá ser considerado solamente como sadhu, porque samyak significa completamente, como Prabhupada traduce, vyavasitaha, determinado. De hecho, y entonces tenemos que mirar muy de cerca esas palabras en sánscrito. Vyavasita hi, ciertamente determinada. La palabra vyavasita, en otra forma, pero es la misma palabra, encontramos en Bhagavad Gita un verso que, leyendo el significado del verso, Prabhupada decidió ir a Occidente, que es el verso Vyavasayatmika Buddhi. Que aquel que tiene inteligencia que es plenamente decidida. Entonces, decir que el devoto es vyavasita, decidido, determinado, eso se tiene que ver en el contexto con la palabra Ananyavak. Estamos hablando de un devoto extremadamente serio. Un devoto que no está interesado en otra cosa en este mundo sino Krishna.
un devoto que está plenamente determinado a comportarse correctamente, a solo servir a Krishna, es esa persona de quien Krishna habla aquí. No cualquier persona que oficialmente es miembro del movimiento Hare Krishna. Krishna está hablando de un devoto excepcional que cometió un acto, o sea, conducta bien mala, sudurachara, conducta bien mala, pero se arrepintió y es un devoto extremadamente serio, determinado, que sigue todos los principios, y ese devoto debe ser, en ese sentido, perdonado.